Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tormenta de Engin Agurek en la prensa mundial. El comentario de Tuba Büyüküstün sorprendió a todos. Mientras la tormenta llamada Engin Agurek recorría el mundo entero, dejando a su paso admiración, titulares y suspiros, Tuba Büyüküstün no tardó en comentar con una sinceridad que desarmó incluso a los más escépticos. La fama de Engin Agurek había alcanzado un punto casi místico. Su carisma traspasaba fronteras, idiomas y generaciones. Cada nueva aparición suya era analizada, cada palabra, replicada. El fenómeno crecía como un huracán elegante y sereno, pero imparable. Y en medio de todo ese revuelo, fue la voz de Tuba Büyüküstün la que se alzó con naturalidad y sin filtro. No era un comentario cualquiera. Tuba Büyüküstün habló desde la autenticidad, con una mezcla de orgullo, ternura y respeto. No se trataba de hablar por compromiso, ni de buscar protagonismo en medio de la ola mediática que arrastraba a Engin Agurek. Sus palabras brotaron con la misma delicadeza con la que se construyen los vínculos reales, aquellos que sobreviven a la fama, al tiempo y al silencio. Ella sabía mejor que nadie de dónde venía Engin Agurek, cómo había construido su camino, paso a paso, sin artificios. Engin Agurek no es una tormenta vacía, es una tormenta que limpia el aire, dijo en una breve entrevista, y esa frase bastó para incendiar las redes. Sus seguidores aplaudieron la metáfora y la prensa no tardó en difundirla como si se tratara de poesía. Porque cuando ella habla de él, no lo hace desde el lugar común, sino desde un entendimiento profundo. Tuba Büyüküstün no solo compartió pantalla con Engin Agurek, compartió un proceso creativo, emociones intensas y silencios elocuentes. Y eso, entre actores, deja huellas imborrables. El contexto no podía ser más simbólico. Mientras en Europa se estrenaban nuevas series con Engin Agurek como protagonista, y en América Latina lo veneraban casi como un mito, Tuba Büyüküstün elegía hablar con la calma de quien no necesita competir. Sabía que lo que tenía que decir iba más allá de las noticias del momento. Era una declaración que hablaba de esencia, de trayectoria y de verdad. Y aunque fue breve, lo que dijo dejó una marca tan fuerte como la tormenta que ella misma describía. Engin Agurek, por su parte, no respondió directamente. Fiel a su estilo, dejó que el tiempo y el gesto hablaran por él. Pero quienes lo conocen aseguran que su reacción fue tan emotiva como silenciosa. Se dice que quedó tocado por las palabras de Tuba Büyüküstün, que las leyó más de una vez, en voz baja. No porque necesitara validación, sino porque en medio de tanto ruido, las palabras auténticas son como un refugio. Y en Tuba Büyüküstün, siempre encontró eso. Claridad y profundidad. La historia compartida entre ellos es una de esas que se escriben sin escándalos, sin titulares forzados. Una complicidad construida con respeto, con una admiración que ha sabido mantenerse intacta. A lo largo de los años, sus caminos han ido y venido, pero el respeto nunca se ha desdibujado. Y quizás por eso, cuando Tuba Büyüküstün habla de Engin Agurek, lo hace como quien guarda un tesoro. No necesita adornarlo, porque sabe que lo valioso se defiende solo. Mientras los medios seguían explotando el fenómeno Engin Agurek, y cada paso suyo era seguido por millones, las palabras de Tuba Büyüküstün flotaban como un recordatorio de que el arte no es solo éxito, sino también verdad. Ella había estado ahí, en el corazón del proceso, había visto al actor entregarse, reinventarse, superar momentos duros. Y eso le daba derecho a hablar con autoridad, no como fan, sino como testigo. Una testigo privilegiada de la evolución de un artista auténtico. El público reaccionó con una oleada de nostalgia, recordando la época en que ambos compartieron pantalla, y crearon una magia que aún hoy sigue viva. Muchos pidieron a gritos una nueva colaboración, un nuevo encuentro en pantalla. Porque si bien la tormenta Engin Agurek seguía avanzando con fuerza, la voz de Tuba le puso un matiz poético. Y juntos, incluso separados, seguían siendo un fenómeno. Las palabras de Tuba Büyüküstün también sirvieron para humanizar un poco a Engin Agurek, cuya figura a veces parece demasiado perfecta, demasiado lejana. Ella recordó que detrás del actor hay un hombre con dudas, con miedos, con una pasión genuina por lo que hace. Y esa imagen, más real, más humana, tocó aún más al público. Porque la grandeza también está en la vulnerabilidad, y Tuba supo mostrarla con sutileza. Los medios continuaron analizando su declaración durante días. La frase de la tormenta que limpia el aire apareció en editoriales, memes, y hasta en camisetas. Pero más allá del furor, lo importante fue el mensaje. Que en un mundo donde todo pasa rápido, todavía hay lugar para la verdad, para la sensibilidad y para el arte hecho con el alma. Y eso, en medio de la tormenta, fue como una pausa luminosa. Con el paso de los días,
El fenómeno en Hinayurek no disminuyó, pero se volvió más profundo. Sus seguidores comenzaron a mirar su trayectoria con otros ojos, valorando no solo su talento sino también su integridad. Y la voz de Tuba Buyu Kustum quedó ahí, como una especie de guía silenciosa, como el faro que ilumina desde la distancia. Porque a veces, una sola frase puede cambiar la forma en que se percibe una historia entera. Y así, mientras Enjin seguía su ruta triunfal por el mundo, la voz de Tuba Buyu Kustum quedó flotando como un eco suave, pero inolvidable. No fue un comentario más, fue una declaración de amor al arte, a la verdad y a la conexión real entre seres humanos que alguna vez compartieron algo más grande que una escena. Fue la calma dentro de la tormenta. Y fue, sin duda, una muestra de que las emociones verdaderas no necesitan gritar para dejar huella. Adiós.